Imagina que estás pedaleando a 21 kilómetros por hora, pero no sobre asfalto. Estás volando sobre el océano, con el agua azul a apenas centímetros de tus pies y el horizonte abriéndose ante ti como si el mundo acabara de inventarse. Ahora imagina que la bicicleta bajo tus pies no tiene neumáticos de caucho, tiene patas. 8 patas articuladas que caminan como una araña de acero, calculadas con una precisión matemática que tardó siglos en descubrirse. En algún lugar de este planeta hay ingenieros que decidieron que la bicicleta, ese invento de 1817 que creíamos completamente resuelto, no había dicho todavía su última palabra, que sus 2 ruedas eran apenas el principio, que la forma, el movimiento y la física misma podían ser reescritos desde cero. Hoy en El Confín vamos a recorrer las 10 bicicletas más imposibles que el ser humano ha concebido. Máquinas que desafían la geometría, la neurociencia, la gravedad y el sentido común. Algunas existen en laboratorios, otras han cruzado océanos, y una de ellas puede destruir la confianza que tienes en tu propio cerebro. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar, la bicicleta sin cadena. Bisimple. Hay objetos que definen una era entera. La cadena de transmisión de la bicicleta es uno de ellos. Cuando John Kemp Starley la incorporó en su Rover Safety Bicycle en 1885, transformó para siempre la movilidad humana. Durante casi 140 años, ningún diseñador serio se atrevió a tocarla. Hasta ahora. La Bisimple nació de una pregunta que pocos habían formulado en voz alta. ¿Y si la cadena es el problema? No una falla puntual, sino el problema estructural de fondo. La respuesta llegó en forma de una máquina que elimina ese componente por completo, y al hacerlo, abre una dimensión de movimiento que el diseño convencional nunca pudo alcanzar. La arquitectura de la Bisimple es radicalmente distinta. El eje de los pedales está integrado directamente en el buje de la rueda trasera, funcionando bajo el principio de la transmisión directa, similar al mecanismo de un monociclo, pero contenido dentro de un marco de bicicleta completo que otorga estabilidad total. Esto elimina de un golpe 3 de los problemas más crónicos del ciclismo urbano: el estiramiento progresivo de la cadena que roba hasta un 3% de eficiencia energética, el desgaste de los platos y piñones, y el mantenimiento constante que desalienta a millones de ciclistas potenciales en todo el mundo. Pero la verdadera revelación de la Bisimple no está en lo que quitó, sino en lo que añadió. Su marco incorpora un sistema de dirección doble. Tanto la rueda delantera como la trasera pueden pivotar de forma independiente. Esto habilita un modo de conducción lateral, una capacidad de maniobra en ángulo que ninguna bicicleta convencional posee. El resultado es un radio de giro tan reducido que la Bisimple puede girar dentro de espacios donde un scooter eléctrico quedaría atrapado. La dimensión humana de esta máquina no es trivial. Para los aproximadamente 15 millones de personas en el mundo que viven con alguna forma de amputación parcial o limitación en extremidades superiores, la cadena lateral siempre fue una barrera de mantenimiento insuperable. La transmisión directa y la simplicidad estructural de la Bisimple han sido evaluadas en programas de movilidad inclusiva en Países Bajos y Suecia como una alternativa de acceso para colectivos con limitaciones motoras finas. El inventor original del concepto de transmisión directa aplicado a una bicicleta completa no era un ingeniero. Era un matemático especializado en topología que buscaba demostrar que ciertas restricciones inevitables en el diseño son en realidad convenciones culturales, no límites físicos. La Bisimple no es solo una bicicleta más sencilla. Es la demostración de que llevar algo a su esencia más pura puede revelar posibilidades que la complejidad había estado ocultando durante más de un siglo. Y si esto ya te parece radical, lo que viene a continuación involucra algo que llevas toda la vida dando por sentado, que sabes cómo conducir una bicicleta. La bicicleta que rompe tu cerebro, Backwards Brain Bicycle. Existe un experimento mental clásico en neurociencia. Si sabes cómo hacer algo, ¿puedes desaprender ese conocimiento? No olvidarlo, desaprenderlo, borrar el patrón motor grabado a fuego en tus ganglios basales y reemplazarlo por otro. La Backwards Brain Bicycle no es un experimento mental, es ese experimento hecho máquina. A primera vista parece una bicicleta completamente ordinaria. Mismo marco, mismas ruedas, misma altura de sillín. Nada en su aspecto exterior delata el abismo cognitivo que esconde en su columna de dirección. Pero dentro de ese tubo metálico, un juego de engranajes invertidos ha reescrito las reglas del universo tal como lo conoces. Cuando giras el manillar hacia la derecha, la rueda delantera gira hacia la izquierda, y viceversa.
El resultado es una máquina que el ingeniero estadounidense Destin Sandlin describió como la separación entre el conocimiento y la comprensión. Sandlin tardó 8 meses en aprender a conducirla, no 8 meses de práctica diaria intensiva. 8 meses de intentarlo durante 20 minutos al día, fracasando sistemáticamente, viendo cómo su cuerpo ignoraba por completo las instrucciones conscientes de su mente. Sus reflejos, grabados durante décadas de ciclismo, anulaban en milisegundos cualquier corrección que intentara hacer con pensamiento deliberado. El fenómeno que la Backwards Brain Bicycle pone en evidencia es la automaticidad motora. Conducir una bicicleta convencional no es una habilidad consciente para alguien con experiencia. Es un programa almacenado en las estructuras subcorticales del cerebro, procesado a una velocidad que el córtex prefrontal, la sede del pensamiento racional, no puede interceptar. Cambiar ese programa requiere algo que los neurocientíficos llaman reconsolidación de la memoria motora, un proceso que en adultos puede tardar semanas o meses. El dato que convierte esta historia en algo extraordinario: el hijo pequeño de Sandlin, de apenas 6 años, aprendió a conducirla en 2 semanas, no porque sea más inteligente, sino porque su cerebro, con su plasticidad neuronal todavía en pleno apogeo, no tenía un programa motor previo que desaprender. Su mente aún era lo suficientemente fluida como para escribir directamente el nuevo código. La Backwards Brain Bicycle ha sido incorporada como herramienta de evaluación en programas de selección de pilotos de combate en al menos 2 países, no para enseñar a pilotar, sino para medir la capacidad del candidato de superar sus propios automatismos bajo presión cognitiva extrema. Lo que esta máquina demuestra es perturbador en su profundidad. Lo que creemos saber puede ser nuestra prisión más sofisticada. Y si un simple cambio en una columna de dirección puede dejarte incapaz de hacer algo que dominas desde los 5 años, ¿cuántas otras certezas están construidas sobre fundamentos igual de frágiles? La bicicleta que camina. Strand Beast Bike, Países Bajos. En 1990, el artista y físico holandés Theo Jansen tuvo una visión. Quería crear vida artificial, no con circuitos ni con código, sino con varillas de plástico, viento y matemáticas. Durante más de 3 décadas construyó sus Strandbesten, bestias de playa, en holandés, criaturas cinéticas de PVC que caminan por las dunas de la costa neerlandesa con una gracia tan orgánica que resulta difícil convencerse de que ninguna pieza biológica está involucrada. Los números de Jansen, como se conocen las proporciones exactas de sus mecanismos de varillaje, tardaron años en ser calculados mediante algoritmos evolutivos en un ordenador. Jansen programó simulaciones que evolucionaban combinaciones aleatorias de longitudes de varilla, seleccionando aquellas que producían un movimiento más eficiente. Lo que emergió de ese proceso imitaba, sin que nadie lo hubiera planificado así, la biomecánica de los artrópodos que la evolución tardó millones de años en perfeccionar. La Strandbeest Bike traslada este principio a una bicicleta funcional. La rueda trasera convencional ha sido reemplazada por un conjunto de 8 patas articuladas de acero, cada una compuesta por 6 barras de diferente longitud conectadas mediante juntas pivotantes con tolerancias de fabricación de décimas de milímetro. Cuando el ciclista pedalea, esas 8 patas ejecutan un ciclo de movimiento sincronizado que imita el caminar de un crustáceo. 4 patas en tierra mientras las otras 4 se elevan, generando un avance sorprendentemente fluido sobre terrenos que destruirían una rueda convencional. El reto mecánico es imponente. El ciclista debe generar suficiente par motor para vencer la resistencia de 48 articulaciones en movimiento simultáneo. Pero la recompensa es una tracción sobre terrenos irregulares, blandos o fragmentados que ningún neumático puede igualar. La bicicleta no rueda sobre el terreno, lo camina. La Agencia Espacial Europea ha financiado investigaciones basadas en los números de Jansen para el desarrollo de rovers planetarios capaces de desplazarse sobre superficies marcianas sin ruedas, concluyendo que el mecanismo de varillaje supera a los sistemas de orugas en terrenos con gravas de tamaño irregular. La Strandbeest Bike no es simplemente una bicicleta que camina, es el puente entre la escultura cinética y la ingeniería de transporte, entre el arte como exploración y la ciencia como destino. Y es un recordatorio de que la naturaleza lleva ventaja, pero la matemática puede acortar la distancia. La bicicleta flotante, Schiller Bike, Nueva York, Manhattan, es una isla. Este hecho geográfico, que durante siglos fue su fortaleza, es hoy su mayor vulnerabilidad logística. Cada día, más de 300,000 personas cruzan el río Hudson o el East River para llegar al trabajo, atrapadas en una infraestructura de puentes y túneles que colapsa con una puntualidad casi matemática en las horas pico.
Judah Schiller, ejecutivo de marketing convertido en inventor, miraba ese río cada mañana desde su apartamento y se hacía la misma pregunta: ¿y si el agua fuera el camino? La Schiller Bike no es una bicicleta acuática, es un sistema de transporte bimodal. Una bicicleta terrestre convencional a la que se acopla, en menos de 7 minutos, un kit de propulsión acuática que la transforma en un catamarán personal de pedales. El corazón del sistema son 2 pontones inflables de alta presión, fabricados en materiales compuestos resistentes a la abrasión y a la radiación ultravioleta, que proporcionan una flotabilidad estable en aguas con corrientes de hasta 3 nudos. La transferencia de energía es el verdadero logro de ingeniería. Un mecanismo de rodillo se acopla directamente a la rueda trasera de la bicicleta, transmitiendo la potencia del pedaleo a una hélice sumergida de diseño hidrodinámico. El sistema alcanza velocidades de crucero de 10 km/h sobre el agua, suficiente para cruzar el Hudson entre Manhattan y Nueva Jersey en aproximadamente 20 minutos, el mismo tiempo que un taxi en hora punta para recorrer apenas 10 bloques terrestres. Toda la estructura metálica está fabricada en acero inoxidable marino y aluminio anodizado para resistir la corrosión galvánica del agua salada. El sistema pesa menos de 13 kilos completo y puede transportarse en una bolsa de equipaje de mano cuando no está en uso. Durante la prueba de presentación en el río Hudson en 2014, Schiller fue detenido por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Su vehículo no encajaba en ninguna categoría legal existente. No era una embarcación, no era una bicicleta, y no había regulación alguna para lo que estaba haciendo. La reunión con las autoridades portuarias duró 3 horas y terminó con la creación de una nueva categoría regulatoria específica para bicicletas acuáticas propulsadas por pedales. El Hudson ya no es solo un límite. Para quienes conocen la Schiller Bike, es una autopista azul que nadie más está usando. Y mientras el asfalto colapsa bajo el peso de millones de vehículos, hay quienes cruzan la ciudad sobre el espejo del agua, la bicicleta de patas de araña, Fat Bike extremo, ártico, reactivación de atención. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por bicicleta de exploración. Existe un tipo de territorio que durante siglos se consideró absolutamente intransitable para cualquier vehículo de 2 ruedas. La tundra ártica en deshielo, los campos de lava hawaianos, las dunas de arena fina del Sahara. Terrenos donde la superficie no es sólida, sino una trampa que engulle cualquier cosa con suficiente presión puntual sobre ella. Los ingenieros que desarrollaron la Fat Bike de neumáticos extremos, con gomas de más de 25 centímetros de ancho, encontraron la solución no en añadir potencia, sino en redistribuir el peso hasta hacerlo casi invisible. La física detrás de estas máquinas es la misma que permite a las raquetas de nieve caminar sobre una superficie que hundiría a una bota normal. Cuando la superficie de contacto es suficientemente grande, la presión por unidad de área cae por debajo del umbral de colapso del terreno. Un neumático convencional ejerce entre 2 y 4 bares de presión sobre el suelo. Los neumáticos de las Fat Bikes extremas se inflan a menos de 0,5 bares, tan blandos al tacto que un niño puede comprimirlos con el pulgar, y distribuyen el peso del ciclista y la máquina sobre una superficie de contacto de hasta 500 centímetros. Esta deformación extrema del neumático no solo distribuye el peso, actúa como un sistema de suspensión natural de geometría variable. El caucho envuelve los obstáculos en lugar de golpearlos, absorbiendo irregularidades que cualquier sistema de amortiguación mecánica transmitiría directamente a la columna vertebral del ciclista. El marco de estas bicicletas debe ser radicalmente ensanchado para alojar ruedas de esta dimensión, lo que exige ejes de pedalier de ancho especial, de hasta 120 milímetros frente a los 68 milímetros de estándar, y bujes traseros que en los modelos de competición pueden superar los 190 milímetros de ancho. La dimensión humana de esta tecnología llegó en 2012, cuando el ciclista de aventura Erik Larsen completó el primer recorrido en bicicleta hasta el Polo Norte geográfico, cubriendo más de 600 kilómetros sobre hielo marino en deshielo y terreno ártico con temperaturas de hasta 40 °C. Larsen declaró después que sin los neumáticos sobredimensionados de su Fat Bike, el proyecto habría sido físicamente imposible. La presión puntual de cualquier otra bicicleta habría roto constantemente la capa superficial del hielo marino, convirtiendo cada kilómetro en un naufragio. La NASA ha evaluado variantes de Fat Bikes como posibles herramientas de exploración en misiones tripuladas a Marte. La baja presión de inflado y la ausencia de partes eléctricas complejas las hacen resistentes a las tormentas de polvo marciano, y su capacidad de flotación sobre suelos blandos las hace candidatas para la exploración de las regiones polares del planeta rojo.
Cuando el camino desaparece, la Fat Bike extrema no busca otro camino, lo crea con cada revolución. La bicicleta sin pedales, glide cycle, correr, es uno de los gestos más antiguos del ser humano. Caminar después y finalmente pedalear. Así fue la secuencia evolutiva de nuestra movilidad. La glide cycle propone una inversión radical. ¿Y si el pedaleo regresara a sus raíces, a la carrera? Pero sin el impacto que destruye articulaciones y termina carreras deportivas, esta máquina no tiene pedales, tiene arneses. El usuario no se sienta sobre un sillín rígido, se suspende en un sistema de cables elásticos colgado de un marco arqueado de alta resistencia que absorbe hasta el 90% del peso corporal, liberando las piernas para ejecutar una zancada natural sobre el suelo. Al correr bajo ese arco, el ciclista impulsa la máquina hacia adelante con la mecánica exacta del sprint humano, sin el impacto contra el pavimento que, estudio tras estudio, se ha identificado como la causa primaria de las lesiones crónicas de rodilla, cadera y columna en corredores de larga distancia. El resultado fisiológico es perturbador en su eficacia. Los deportistas que usan la glide cycle en entrenamientos de rehabilitación o de alto rendimiento reportan frecuencias cardíacas equivalentes al 85-92% de su máximo en zancadas de entre 3 y 4 metros, distancias que en carrera convencional solo se alcanzan en velocidades de élite que muy pocos cuerpos pueden sostener. La física del péndulo que gobierna el movimiento del marco convierte cada paso en un impulso amplificado. La inercia acumulada en los rodamientos de alta precisión que conectan el marco al eje delantero mantiene la velocidad durante metros entre cada zancada. En las clínicas de rehabilitación ortopédica del Hospital for Special Surgery de Nueva York, una de las instituciones deportivas más avanzadas del mundo, la Glide Cycle forma parte del protocolo de recuperación tras cirugía de ligamento cruzado anterior. Los pacientes que la incorporan en fases tempranas de rehabilitación recuperan la zancada completa en un promedio de 3 semanas antes que los grupos de control con rehabilitación convencional. El diseño del arco de suspensión de la Glide Cycle fue inspirado directamente en los estudios biomecánicos de canguros. La forma en que el tendón de Aquiles del canguro almacena y libera energía elástica en cada salto, uno de los sistemas de locomoción más eficientes de la naturaleza, fue modelada matemáticamente para diseñar el perfil de tensión de los cables de suspensión, correr sin impacto, entrenar sin límites biológicos. La Glide Cycle no es una bicicleta que imita la carrera. Es la carrera depurada de todo lo que la hace dolorosa y devuelta al cuerpo como libertad pura. La bicicleta de ruedas triangulares, Rouleau Triangle Bike France Rouleau, fue un ingeniero mecánico alemán que en 1875 publicó Cinemática Teórica, uno de los textos fundacionales de la ingeniería moderna. En ese libro describió un objeto geométrico que desde entonces lleva su nombre: el triángulo de Rouleau, una curva de ancho constante construida sobre 3 arcos de círculo. No es un círculo, no es un triángulo convencional. Es algo que la intuición humana no está equipada para comprender sin demostración directa. Una forma no circular que puede rodar dentro de un cuadrado manteniendo contacto con sus 4 lados en todo momento. La Rouleau Triangle Bike lleva esta abstracción matemática a las calles. Sus ruedas no son circulares, sino triángulos de Rouleau fabricados en aluminio de alta resistencia. El problema de ingeniería que debían resolver sus creadores era aparentemente insalvable. A diferencia de un círculo, cuyo centro permanece a altura constante mientras rueda, el centro de un triángulo de Rouleau oscila verticalmente durante la rotación, subiendo y bajando en un ciclo continuo de aproximadamente 15% de la dimensión de la rueda. Si el marco de la bicicleta estuviera fijo a ese eje oscilante, el conductor experimentaría un movimiento de vibración vertical constante que haría la máquina prácticamente inutilizable. La solución fue un sistema de suspensión compensatoria articulada. El eje de cada rueda triangular sube y baja en perfecta sincronía con la rotación, mientras el marco, el sillín y el manillar permanecen en una línea horizontal estable. El resultado visual es algo que el cerebro humano se niega a aceptar como real. Ruedas que claramente no son circulares, produciendo un avance perfectamente suave. El matemático húngaro Alfred Renyi dijo una vez que un matemático es una máquina que convierte café en teoremas. La Rouleau Triangle Bike convierte un teorema en movimiento, trasladando 150 años de geometría abstracta al dominio de lo experimentable y lo táctil. Los triángulos de Rouleau son la base de los taladros que perforan agujeros cuadrados, utilizados en carpintería de precisión. La misma geometría que permite a esta bicicleta rodar produce la forma exacta necesaria para inscribir un cuadrado perfecto en un orificio. La Rouleau Triangle Bike no rueda.
demuestra. Y lo que demuestra es que entre lo que parece imposible y lo que es imposible hay, casi siempre, una ecuación que nadie ha resuelto todavía. La bicicleta de ruedas cuadradas. Sergei Gordiev, Ucrania. Durante 2 siglos, el axioma más fundamental del transporte rodado fue este. La rueda debe ser circular porque solo el círculo tiene un centro que permanece a distancia constante de su perímetro. Sin esta condición, no hay rodamiento suave, no hay desplazamiento eficiente, no hay bicicleta. En 2020, el ingeniero ucraniano Sergei Gordiev decidió que ese axioma era, en realidad, una suposición no suficientemente examinada. La bicicleta de ruedas cuadradas de Gordiev funciona, no metafóricamente, no como demostración artística. Funciona en la calle, sobre asfalto, con un ciclista encima, avanzando de manera estable. La clave está en una inversión conceptual total. En esta máquina, las ruedas cuadradas no giran sobre su eje, permanecen estáticas respecto al marco. El neumático ha sido seccionado y montado sobre una cadena de transmisión interna que recorre todo el perímetro de la forma geométrica cuadrada, funcionando exactamente como el sistema de orugas de un tanque de guerra, pero adaptado a la escala y la ligereza de una bicicleta urbana. Cuando el ciclista pedalea, la oruga interna se desliza sobre rodillos de baja fricción y la rueda cuadrada avanza por contacto progresivo de cada segmento de su perímetro con el suelo. La eficiencia mecánica es inferior a la de un neumático circular. La mayor superficie de contacto y la fricción interna imponen una penalización energética de aproximadamente el 15-20%, pero la estabilidad lateral resultante es notable. La base plana del cuadrado permite que la bicicleta se sostenga erguida sin caballete, algo que ninguna bicicleta convencional puede hacer. Gordiev construyó el primer prototipo en un taller de 40 metros cuadrados en Kiev con materiales de construcción estándar, sin financiación institucional ni laboratorio de ingeniería. El video de su primera prueba exitosa, grabado con un teléfono móvil en un aparcamiento vacío, acumuló más de 8 millones de reproducciones en 72 horas. El primer intento documentado de construir una bicicleta de ruedas cuadradas data de 1897, realizado por el inventor estadounidense E. Pennington, que solicitó una patente nunca concedida por demostrar que el prototipo no se desplazaba de forma funcional. Gordiev tardó 123 años en probar que Pennington había elegido el mecanismo equivocado. Lo que Gordiev demostró no es solo que una rueda cuadrada puede rodar, es que la imposibilidad, con suficiente frecuencia, es simplemente una pregunta formulada de la manera equivocada. La bicicleta hidroala, Manta 5, Hydrofoiler X1, Nueva Zelanda. En 1955, el inventor italiano Enrico Forlanini demostró ante el lago Maggiore que un casco podía elevarse sobre el agua usando el mismo principio que un ala de avión, el perfil hidrodinámico que genera sustentación. Ese día, la humanidad descubrió que los ríos y los lagos podían ser autopistas de alta velocidad. Lo que no anticipó Forlanini es que, 70 años después, ese mismo principio se aplicaría a una bicicleta. La Manta 5 Hydrofoiler X1 fue desarrollada durante 6 años por el diseñador neozelandés Guy Howard y el ingeniero Roland Alonso en un taller de Auckland. La premisa era aparentemente absurda: una bicicleta que, al pedalear con suficiente intensidad sobre agua, se eleva sobre la superficie y vuela, no flota. Vuela a 10-15 centímetros sobre el agua, sostenida por 2 alas sumergidas de fibra de carbono que generan sustentación hidrodinámica, exactamente como las alas de un avión generan sustentación aerodinámica. La física del sistema exige precisión extrema. Los hidroalas deben tener el perfil aerodinámico exacto para generar sustentación a las velocidades que el pedaleo humano puede sostener. La velocidad crítica de despegue de la X1 es de aproximadamente 12 km/h, alcanzable en combinación con su motor eléctrico asistido de 460 Ws. Por debajo de esa velocidad, la bicicleta permanece en el agua como cualquier embarcación. En el momento en que los hidroalas generan sustentación suficiente, el cuadro se eleva en un proceso que sus ingenieros llaman lift-off, y la resistencia al avance cae en un 80%. El casco ya no roza el agua, solo lo hacen los perfiles sumergidos de las alas. La estructura completa pesa 31 kilogramos, fabricada en fibra de carbono y aluminio de grado aeronáutico para contener ese peso sin sacrificar rigidez estructural. El precio de venta es de 7.990 euros, lo que la coloca en el segmento de equipamiento de entrenamiento de élite comparable a un kayak de competición o una tabla de SUP motorizada. El primer ciclista documentado en completar un cruce oceánico usando la Hydrofoiler, una distancia de 18 kilómetros entre islas del archipiélago de Auckland,
fue el propio Roland Alonso, durante la fase de pruebas del prototipo en 2018. Su comunicación de radio al volver a tierra fue: el problema no es la bicicleta. El problema es que nunca quieres volver. El sistema de estabilidad lateral de la Hydrofoiler X1 fue desarrollado en colaboración con el equipo de vela Emirates Team New Zealand, que utilizó la misma tecnología de hidroalas para ganar la Copa América de Vela en 2017. La bicicleta de agua y el yate de competición más avanzado del mundo comparten el mismo principio de control de sustentación. Cuando la X1 despega del agua y el ruido del casco desaparece, los ciclistas describen unánimemente lo mismo: el silencio total de volar sin motor, sostenido solo por el movimiento de tus propias piernas y las leyes de la física. La bicicleta autónoma de Google, Self-Balancing Autonomous Bicycle, Mountain View, California. En el campus donde nacieron el buscador que reorganizó el conocimiento humano, el mapa que borró la desorientación del mundo y el sistema operativo de 2.000 millones de teléfonos, un equipo de ingenieros se planteó un problema que parece trivial hasta que intentas resolverlo. ¿Puede una bicicleta existir por sí sola? No transportada, no almacenada. Existir, mantenerse de pie, navegar, anticipar, decidir. Sin conductor, sin intervención humana, sin caballete. La bicicleta autónoma de Google no es una prueba de concepto menor. Es el resultado de la convergencia de 3 décadas de investigación en inteligencia artificial, mecatrónica y visión computacional aplicadas a uno de los objetos más sencillos y más estudiados de la historia de la ingeniería. Su estabilidad, incluso cuando está completamente detenida, descansa en un sistema de giroscopios internos que aplica el principio de la precesión giroscópica, ajustando el momento angular del sistema miles de veces por segundo para mantener el centro de gravedad exactamente sobre el eje de las ruedas. La visión del entorno la proporcionan sensores LIDAR estereoscópicos que escanean 360 grados de espacio tridimensional y procesan terabytes de información por segundo. El sistema no solo ve obstáculos, predice trayectorias, calcula probabilidades de colisión y decide maniobras de evasión en lapsos de tiempo que ningún sistema nervioso humano puede igualar. En las pruebas realizadas en el campus de Mountain View, la bicicleta completó recorridos de hasta 3 kilómetros de longitud en entornos con peatones, ciclistas y vehículos reales sin contacto ni intervención externa. La dimensión humana de este proyecto trasciende la exhibición tecnológica. El equipo de Google incluyó entre sus asesores de diseño a representantes de organizaciones de personas con discapacidades visuales y motrices severas. La visión a largo plazo no es una bicicleta sin conductor para ciclistas que simplemente no quieren pedalear. Es un sistema de movilidad autónoma para los aproximadamente 285 millones de personas en el mundo con discapacidad visual severa y para los más de 75 millones con discapacidades físicas que les impiden operar vehículos convencionales. Los algoritmos de equilibrio dinámico desarrollados para esta bicicleta fueron posteriormente adaptados e incorporados en el sistema de estabilización de los robots bípedos del laboratorio Boston Dynamics, incluyendo el robot Atlas. La bicicleta que aprende a no caerse enseñó a los robots a caminar. La bicicleta autónoma de Google no es el final del camino. Es la pregunta más importante que la ingeniería puede formular. Si una máquina puede aprender a mantenerse sola, a navegar sola, a existir sola en un mundo diseñado para seres que tropiezan, olvidan y se pierden, ¿qué otras imposibilidades estamos dispuestos a redefinir? 10 máquinas, 10 respuestas distintas a la misma pregunta que un oscuro varón alemán, Karl von Drais, hizo en 1817 cuando inventó el primer velocípedo. ¿Cuál es el límite de lo que 2 ruedas pueden hacer? Hoy sabemos que no hay límite, que la bicicleta no es una tecnología resuelta. Es un lienzo sobre el que cada generación proyecta lo que cree imposible para comprobar sistemáticamente que se equivocaba. Un ingeniero ucraniano en un taller de 40 metros cuadrados y el laboratorio de inteligencia artificial más poderoso del planeta llegaron, por caminos completamente distintos, a la misma conclusión. La rueda circular es una convención, no una ley. Hay algo que une a todas las personas detrás de estas máquinas. Gurdjieff en Kiev, Schiller frente al Hudson, Howard y Alonso en Auckland, Janssen en las dunas de Holanda, y es una disposición particular del espíritu. La incapacidad de aceptar que lo que existe es lo único que puede existir. Lo que hemos visto hoy no son bicicletas, son argumentos. Argumentos construidos en acero, fibra de carbono, algoritmos y matemáticas contra la idea de que hay cosas que no pueden hacerse.
La bicicleta imposible no es solo un vehículo extraordinario, es la prueba de que los límites del movimiento humano están exactamente donde decides ponerlos. ¿Cuál de estas 10 bicicletas imposibles te gustaría conducir aunque solo fuera durante 5 minutos? ¿La que vuela sobre el agua? ¿La que camina con patas de araña? ¿O la que podría destruir para siempre tu capacidad de montar en bicicleta normal? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. ¡Hasta la próxima! Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.